Ya busqué Isaías, ¿verdad? Puedes leerlo, Richie. Isaías 43 dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Muy bien. ¿Alguien tiene Malaquías 3:1? Yo. Ah, Sí, Ah, Arely. sí. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias. Entonces, como ya dijimos, aquí se está hablando de Juan el Bautista. Y vemos que Juan el Bautista no es una persona que apareció de la nada, sino que era alguien que tenía un respaldo desde las profecías. Lo que hace Marcos es tomar estas dos profecías que ya leímos y las fusiona en estos dos versículos, ¿no? Versículo 2 y versículo 3. Entonces, estas profecías, o sea, Juan era una persona que había sido anunciada desde el Antiguo Testamento, ¿no? Desde antes. Y bueno, entonces a él se le encargó llevar el mensaje y preparar el camino para Jesús, ¿no? En aquella época, los reyes necesitaban de una persona que fuera un heraldo, que fuera un mensajero de que el rey iba a venir. El rey no solo llegaba de la nada, sino que iba a haber alguien que lo anunciara, ¿no? O sea, siempre cuando ves las películas, siempre vas a ver que hay como que un mensajero, no es como que el rey viniera solo, sino que siempre hay alguien que anuncia, que pone el telón rojo para que el rey pudiera pasar, ¿no? Y Juan era esa persona. De hecho, en aquella época, cuando el rey iba a salir de su palacio para ir hacia algún otro lugar, algún otro reino, enviaban incluso a una persona que, como dice aquí el versículo, que allanara el camino. Por ejemplo, si había un bache, lo llenaban. Si había un montículo o algo por arriba, lo allanaban para que cuando el rey pase no tengan ningún obstáculo y no le pase nada a su carruaje, ¿no? Entonces, esa era la tarea de Juan el Bautista. Entonces Jesús no iba a aparecer de manera abrupta, ¿verdad? La gente necesitaba entender y digerir la idea de que este Mesías que llevaban muchísimos años esperando ya había llegado. O sea, no es como que Jesús iba a venir y decir, oigan, mírenme, soy Jesús y soy el Hijo de Dios y sé que llevo 30 años sin hacer mucho realmente y sé que ustedes me conocen como el hijo del carpintero, pero en realidad soy hijo de Dios y soy el Mesías, arrodíllense ante mí. O sea, no, no era tan sencillo, ¿no? Necesitaba a alguien que preparara el camino, que preparara el corazón de las personas y esa era la tarea de Juan el Bautista, era preparar el corazón de las personas para que cuando ya llegue Jesús, la gente ya esté preparada para lo que Jesús iba a hacer. ¿Sí? Ahora, dice que Juan el Bautista era una voz que clama en el desierto. ¿A qué creen que se refiere cuando dice, por qué se refieren a Juan como la voz que clama en el desierto? ¿Por qué el desierto? Bueno, capaz que sin mucho contexto a lo mejor de que puede decir la misma, o bueno, tratando de tomar tal vez de la Biblia, más bien sin un antecedente, ¿no? Pues Adán y Eva fueron desterrados a una tierra árida, ¿no? O sea, desde ahí ya hay como que una relación entre lo que es árido y una situación pues totalmente desfavorable, ¿no? Fuera de la gracia de Dios, fuera del reino, ¿no? El pueblo judío también anduvo en el desierto, ¿no? Ahí los 40 años de la salida de Egipto y demás, en los cuales, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor esa voz que hablaba en el desierto era Moisés, ¿no? Y sabemos que en ese tiempo, pues hubo muchas inconformidades y la gente, ay, que no, esto no nos gusta, y ese Moisés, se me hace que hubiéramos votado por AMLO, ¿no? Y a lo mejor es una referencia también como a esa cuestión de una voz que la gente, pues no sé, por otro lado, estar en el desierto hablando es como estar hablando a la nada, ¿no? O sea, nadie te escucha, no hay nadie. Y creo que puede ser un poco esa referencia a que todavía hay como una sordera, una incapacidad de escuchar, de una escucha real pues, del pueblo judío, ¿no? Y bueno, pues ahí viene el rey, ¿no? O sea, como dices, ¿no?
Yo creo, veo por ahí eso. Ujú. Te nos pusiste muy profundo, Hazel. Sí, sí, definitivamente. Algunos podrían decir, irse por un camino más literal y decir que pues Juan bautizaba en el desierto, entonces tal vez por eso decía voz que clama en el desierto, porque literalmente él estaba en el desierto. Pero yo creo como Hazael que va mucho más allá de eso, ¿no? Que no es solo literal, sino que también hay una metáfora en el desierto, sobre todo tomando en cuenta que Juan era el primer profeta auténtico que surgió después de un silencio total de 400 años. Entonces, en Israel eran muy normal en las épocas antiguas que existieran profetas, que existieran hombres de Dios, que tenían como una comunicación más directa con Dios y que comunicaran la voluntad de Dios ante el pueblo. Esos eran los profetas, y habían muchos profetas antiguamente, pero habían pasado 400 años en este momento de que no habían habido ningún profeta, no había habido ninguna revelación de Dios de ese tipo, y la gente tal vez ya había pensado de que, bueno, Dios ya no nos va a hablar, Dios ya no tiene nueva revelación, ya aquí se acabó todo, ya no hay nada más, ¿no? O sea, habían pasado 400 años hasta que entonces surge el primer profeta después de tanto tiempo, ¿no? Entonces yo me imagino que a eso se refiere con desierto, ¿no? Ellos se encontraban en un desierto, ellos se encontraban en un silencio y tal vez estaban pensando que Dios ya no tenía nada más para ellos. Y Juan el Bautista llega como esa voz, como esa sombra, como ese oasis en el desierto para decir, no, ¿saben qué? Sí hay más revelación. Y es más, todavía no ha venido lo mejor. Ahorita viene lo mejor, ahorita viene el rey, ahorita viene el Mesías, es tan esperado. Entonces yo creo que a eso se refiere cuando dice que es una voz que clama en el desierto. Entonces, es una voz que clama en el desierto. ¿Y para quién está preparando el camino? ¿O a quién está anunciando este mensajero? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es ese rey que está viniendo detrás de Juan el Bautista? Ya te lo pusieron en el chat, pero pues es Jesús. Sorry, no estoy leyendo el chat. ¿Qué dice? Sorry. Edgar y puso que Jesús, y pues sí, por dos. Si no usa el micrófono, sí puedes. Sí, Jesús, no, ¿verdad? Y me llama la atención que la profecía no dice explícitamente Jesús, pero dice la venida del Señor. Entonces, en la mente de Marcos, lo que está diciendo implícitamente es que Jesús es el Señor, ¿sí? Porque Juan preparó el camino del Señor y dice, preparen, pero el camino de Jesús dice, preparen el camino del Señor. Entonces, otra vez, al principio empezó diciendo que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el elegido, el Hijo de Dios, y ahorita está diciendo es el Señor. O sea, este Mesías no solo es, o sea, es Dios mismo, ¿no? Es Dios hecho carne. Entonces, sí, esto es algo muy importante. Ahora, y bueno, entonces es esto, ¿no? Marcos deja claro que Jesús es el Señor. ¿Y cómo fue la manera en la que Juan el Bautista preparó a las personas? Pues no de una manera literal, no allanó el camino de manera literal, pero sí hizo una preparación en los corazones de las personas. La preparación para recibir a Jesús no es algo físico, no es un ritual, no es algo externo, pero es algo que ocurre en el interior. La preparación para recibir a Jesús debe ocurrir en nuestros corazones. Ahorita vamos a ahondar un poco más en este tema. Entonces vamos al siguiente pasaje. Versículo 4 y 5. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces, según este versículo, había muchas personas, había multitudes de gente que iban a verlo a él hasta el desierto. Y hay que entender, en otros pasajes podemos leer que la predicación de Juan era muy ruda. O sea, él no tenía pelos en la lengua para decir la verdad. Y a veces se ponía medio violento cuando predicaba. Hay un evento donde a los fariseos los llama generación de víboras. Entonces, uno pensaría que la gente no querría ir a escuchar a alguien como él. O sea, para colmo vive en el desierto. ¿Quién querría caminar hasta el desierto para ver a un hombre medio loco que te llame víbora, ¿no? Pero aparentemente mucha gente sí quería venir a verlo. O sea, multitudes venían ante él y multitudes se bautizaban por él. Entonces, ¿por qué creen que Juan el Bautista, la gente quería ir a ver a Juan el Bautista? ¿Por qué creen que era lo atractivo en Juan el Bautista? ¿O cuál era lo atractivo de su mensaje? ¿Por qué tanta gente quería venir a verlo aun cuando era una persona bastante ruda con su predicación?
Pues porque nos gusta la mala vida. No, no es cierto. No. Sí. ¿Alguien más? Bueno, algo que estoy observando ahorita es que, bueno, no sé, el pueblo judío, pues, se le dieron unas instrucciones, ¿no? Toda la Torá, ¿no? Ujú. Los sacrificios y las expiaciones y demás, ¿no? Y la historia del pueblo judío, pues es un tránsito entre sí obedezco, pero hasta aquí, y esto sí lo desobedezco, y ya les quito mi bendición, y les va otra vez, hasta llegar ya a ese punto climático de los 400 años que mencionaste, ¿no? O sea, ya dispersión, invasión, Babilonia, adiós, país, pueblo judío, ¿no? O sea, sojuzgados, pues, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, a lo mejor dentro de ese tiempo se desdibujó, se pudo haber desdibujado muchísimo sus rituales al grado de que ya quién sabe qué estaban haciendo, o sea, sabiendo una cosa, ¿no? Que lo que nos expone Cristo en los evangelios, pues es que ya sí había una degradación de eso por parte del Sanedrín, ¿no? De las autoridades judías. Y lo de Juan viene a ser entonces así como, a ver, ¿cómo? O sea, te metes al agua y confiesas tus pecados. O sea, era una cosa innovadora totalmente. Uh-huh. Sí. Ahorita que lo dices así cuando nos explicas del mensajero que prepara el camino, claro, o sea, es como, voy a decirlo en unos términos, ¿no? O sea, tienes que ensayar antes de la función, ¿no? Claro. Y la función, o sea, el ensayo no es la función, no tienes al público, no se da el suceso, pero sí tienes que ensayar y era un poco eso, ¿no? Como ir ensayando algo que es, a ver, como confieso mis pecados, o sea, a ver, pero, ¿y dónde está el chivo? ¿Dónde está el...? ¿No? ¿Cómo? Sí. Porque ahí viene después, ¿no? Pero entonces es donde dice que es cuando dice Juan después, yo con agua, pero el otro, etcétera. Pero entonces creo que eso es lo revelador, así de, que yo veo, ¿no? Que es una cosa novedosa que, pues cualquiera podría decir, no, eso ni vale, o sea, ni vayas. Pero como bien dices, ¿no? ¿Por qué si voy a buscar ese loco? Pues porque sí hay algo, ¿no? Y lo que hay es lo que viene, que es Jesucristo, ¿no? Claro. Sí, 100%. Era algo, como tú dijiste, completamente innovador. Entonces, bueno, primero que nada, añadir el hecho de que Juan el Bautista era el primer profeta dentro de 400 años, ¿no? Entonces, profetas eran una especie de gente famosa. A la gente le caían mal los profetas, pero como sea, eran famosos, ¿no? La gente los conocía, la gente identificaba a los profetas. Entonces, yo imagino que, o sea, era una noticia, ¿no? Era una celebridad. Un profeta después de tanto tiempo, vamos a verlo, ¿no? Aunque nos regañen, pero me imagino que muchos por morbo tal vez solamente fueron para ver cómo era, ¿no? Y sí, lo que tú dijiste es muy importante, de que el bautismo era algo nuevo para ellos. Ahora, los judíos ya tenían ceremonias de purificación y de lavamiento y ceremonias que usaban agua, pero el bautismo como tal, o el bautismo como Juan el Bautista lo estaba implementando, no era algo que se hacía entre los judíos. Sí se había hecho, no era algo muy común, pero sí se había hecho entre los gentiles, o sea, gente extranjera que quería adoptar las costumbres de los judíos, recibir a su Dios, creer en su Dios, gente que quería dejar de ser gentil y empezar a comportarse como judío. Entonces, a ellos se les aplicaba el bautismo. No era algo que hacían los judíos normalmente, no era como que un día te levantes, quiero bautizar a mi bebita y quiero hacer la fiesta y le tomamos foto y... No, o sea, no era algo normal que se hacía, ¿no? Era algo sumamente innovador y sumamente chocante porque, o sea, era algo que se hacía para los gentiles. Y que un judío lo hiciera era algo muy humillante para ellos, ¿no? Sabemos que ellos eran muy nacionalistas, medio racistas, pensaban que solo Dios era para ellos. Entonces, compararse a ellos mismos con un gentil era algo sumamente humillante. Y cuando se estaban bautizando, estaban confesando que ellos estaban al mismo nivel que los gentiles. Estaban confesando que ellos están tan lejos de Dios o que no están preparados. Así como un gentil no está preparado para la llegada de este Mesías, así ellos también no estaban preparados. Es por eso que a los fariseos les enojaba lo que Juan el Bautista hacía, ¿no? O sea, es por eso que siempre le llevaban la contraria, porque era algo muy humillante para ellos. Entonces era algo único, digo, por algo lo llamaban Juan el Bautista, o sea, cuando tú haces algo que es muy característico tuyo, la gente tiende a llamarte por eso, ¿no? O sea, no sé, el vato que juega
chido el fútbol, o la morra de los plumones, o gente que sabes que hace algo y como que le identificas con ese algo. Entonces Juan el Bautista, o sea, Bautista no era su apellido, yo conozco gente que Bautista es literal su apellido, pero no es que Juan el Bautista sea su apellido, sino que era como el nombre que le pusieron identificando la actividad que más lo caracterizaba, ¿no? Porque era algo innovador para aquella época. Entonces sí, la gente quería ir a verlo, querían ver a un loco que les dijera que son unas víboras. Ahí se me fue. Bueno, es esto. Y aquí está. Y bueno, ¿cuál era el requerimiento necesario para bautizarse? ¿Qué era lo que ellos necesitaban o cuál era la condición para poder bautizarse? ¿Qué pedía Juan el Bautista antes de que se bautizaran? ¿Qué era lo que necesitaban hacer? Pues, el texto nos deja ver que predicaba acerca del arrepentimiento bueno, del perdón de los pecados, ¿no? Entonces supongo que la gente pues necesitaba como estar arrepentida de lo que había hecho y pues incluso hoy en día, ¿no? Como que es ese cambio de actitud ante el pecado. Claro. Sí, y el versículo 5 dice que y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba. Entonces existía una condición previa para ser bautizado, ¿no? Que era pues arrepentirse de sus pecados. Y Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento y del perdón de pecados, pero más que eso lo que predicaba era la llegada del Mesías. Entonces la gente tenía que estar sumamente preparada para la llegada del Mesías, y la manera en la que te preparabas, como ya dijimos, no es algo externo, como dijo Hazael, no es hacer los rituales externos y sacrificar a quién sabe cuántos animales, sino es algo interno que ocurre en el corazón. Entonces el bautismo no es que los salvara a ellos, pero era una manera de externamente, gráficamente, públicamente, dar a entender que algo interno había ocurrido en ellos, ¿no? Que se habían arrepentido. Y bueno, ya hablando de nosotros mismos, Jessica, ¿me puedes ayudar buscando, bueno, no sé si tengas a la mano o tal vez estás trabajando en Romanos 6 del 3 al 4? Sorry, sí, se me acordó. Entonces, a ver, ¿quién ha participado? Hani, ¿estás por ahí? Sí, ¿Me puedes ayudar leyendo Romanos 6, versículos 3 y 4, por favor? así, dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias, Hani. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en Cristo, según Romanos, nosotros nos estamos identificando con su muerte y con su resurrección. Nuestro bautismo va más allá que el bautismo que hacía Juan el Bautista. De hecho, él mismo lo dice, ¿no? Yo solo bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, el bautismo que tenemos actualmente los cristianos va mucho más allá, porque ahora ya tenemos la obra completa de Cristo Jesús, y cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos identificando con la muerte de Jesús en la cruz, en el sentido de que nosotros morimos a nuestro viejo hombre, a nuestra vida pasada, a nuestras viejas actitudes y viejos pecados, y nosotros resucitamos con Jesús. Así como Jesús resucitó, nosotros también resucitamos a una nueva vida. Dice la Biblia que en Cristo todo es hecho nuevo, ¿no? Las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Entonces, hay esta diferencia entre nuestra antigua vida sin Jesús, antes de Jesús, y nuestra nueva vida que hemos resucitado con Jesús. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos públicamente identificándonos con Jesús. Es una manera gráfica, una manera pública, una manera externa de decir que algo interno ha ocurrido en nuestro corazón, que hemos muerto a nuestro pecado y hemos renacido en una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, nuestro bautismo, el bautismo que tenemos actualmente, es algo mucho más profundo que el que se hacía en aquella época, ¿no? Antes de Jesús. Continuamos. Versículo 6.
Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. No sé tú, pero cuando leo esto, pienso que Juan era una persona sumamente extraña. Y es muy raro que Marcos se haya tomado el tiempo de hablar sobre las características de Jesús. De hecho, creo que podemos saber un poquito más de las características perdón, no de Jesús, de Juan, ¿no? O sea, podemos saber mucho de cómo era el estilo de vida de Juan. Y es muy, o sea, Marcos pudo haber dicho muchas cosas de Juan el Bautista, hay muchas cosas que no se dicen de él, que sí se dicen en otros evangelios, pero que en Marcos específicamente no se dicen, pero él se toma el tiempo y la molestia de hablar sobre su estilo de vida, de hablar sobre cómo viste, sobre cómo, de qué es lo que come, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que Marcos se tomó la molestia de escribir este versículo en particular? ¿O por qué creen que Juan tenía este estilo de vida tan exótico que él tenía? ¿Por qué Juan vestía de esa forma? ¿Por qué comían lo que comían? ¿Por qué, o sea, qué se les viene a la mente? Yo creo que porque vivía en el desierto, era lo que tenía más a la mano, como tanto de la alimentación y bueno, de camellos y el cuero, no sé, creo que es lo que tenía a la mano. Pero Claro. también, a lo mejor yéndome un poquito más profundo, como hace, había una similitud con Elías, ¿no? Del Antiguo Testamento, y era muy similar a esto que usaba, ¿no? Y no sé, puede ser algo ahí Sí, sí, similar. es exactamente lo que dijiste. Bueno, la respuesta más simple es lo que tú dijiste, ¿no? Cuando vives en el desierto ya no te importa mucho si te vas a comer un bicho o no, lo que te importa es comer y sobrevivir, ¿no? Y cuando vives en el desierto ya no te importa tanto la moda y que la gente te vea vistiendo la ropa más cara, sino lo que encuentres, eso te pones, ¿no? Pero hay un significado más profundo, que es lo que dijo Gerson, que había una similitud muy profunda entre Juan y Elías, el profeta. Y vamos a leerlo. Me gustaría que alguien me pueda apoyar. Tengo 3 pasajes que me gustaría que 3 personas me puedan apoyar. El primero es Segunda de Reyes 1:8. Entonces, a ver, Edgar, ¿me puedes apoyar leyendo Segunda de Reyes 1:8? Sí, Areli Ávila, ¿me puedes ayudar leyendo Segunda de Reyes 2, versículos 6 y 11? Lees el 6 y luego te saltas al 11. Sí. Y Pame, ¿me puedes ayudar leyendo Malaquías 4:5? Ok, entonces es Segunda de Reyes 1:8, Segunda de Reyes 2:6 y 11 y Malaquías 4:5. Esto habla sobre el profeta Elías y aquí vamos a encontrar las similitudes que existen entre Juan y Elías. ¿Y por qué este texto está aquí? Porque Marcos lo puso de una manera intencional, no fue como que un dato curioso para que conozcas un poquito más a Juan el Bautista, sino que hay algo más ahí. Uy, según el Reyes 1:8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. exacto. Segunda de Reyes 2, 6, ¿verdad? Sí, 2, 6 y 11. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y el 11 dice, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Gracias. Ok, Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ok, entonces aquí ya vimos que Elías vestía también con ropa de camello y con ropa con pelaje, ¿no?
y un cinturón de cuero, así como Juan el Bautista. Vemos que Elías no murió, sino que Dios se lo llevó en un carro de fuego, y justo en el lugar en el que se lo llevó es el mismo lugar en el que Juan el Bautista estaba pues bautizando, que era el río Jordán, ¿no? Uno se fue en el río Jordán y otro llegó en el río Jordán. Y Malaquías, ya como para acabarla, o sea, Malaquías decía que Elías iba a volver. De hecho, esa es literal la última profecía que lanza el Antiguo Testamento, y ahí cierra el Antiguo Testamento con un pendiente de que Elías iba a volver. Entonces imagínate que la gente estaba esperando que esa profecía se cumpliera, y de repente ves a un hombre vestido como Elías, predicando en el mismo lugar que Elías, y la gente empezaba a creer que Juan el Bautista era Elías. ¿Sí? Y es muy chistoso porque en una historia la gente se le acerca a Juan el Bautista y le preguntan, hey, ¿eres Elías? Y Juan el Bautista dice, no, no soy él. Y luego se le acercan a Jesús y le dicen, oye, él es Elías. Y Jesús le dice, no, sí es él. Entonces como que, a ver, pónganse de acuerdo, ¿es Elías o no es Elías? O no sé, qué onda con Juan el Bautista. Pero en realidad... no es que él haya sido una especie de reencarnación de de Elías, no es que él haya bajado del cielo y que sea literalmente la misma persona que Elías, sino que cuando Jesús dice que Juan el Bautista es Elías, quiere decir que él vino a cumplir con la tarea que había dejado pendiente Elías. De hecho, Lucas 1:17 dice que él vino con el espíritu y el poder y la autoridad de Elías. No es que sean literalmente la misma persona, eran dos personas diferentes, pero tenían la misma misión, que era apuntar hacia Jesús. Entonces, Juan el Bautista estaba cumpliendo con la tarea que había dejado pendiente el profeta Elías. El profeta Elías era uno de los profetas más importantes, y en general los profetas en el Antiguo Testamento siempre se encargaban de apuntar hacia Jesús, ¿no? Diciendo, algún día llegará el Mesías, algún día llegará el Salvador, algún día va a venir Jesús, ¿no? Pero Juan el Bautista, su tarea era decir, ya vino y está ahí, ¿no? No era algún día vendrá, es ya vino, está entre nosotros, es como nosotros, y ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, Marcos quería, y fue muy intencional en poner este pasaje, para que la gente asociara a Juan con Elías, no de una manera literal, pero de una manera metafórica, para decir que así como Elías anunciaba a este Mesías que iba a venir, también Juan el Bautista lo hacía. Entonces, sí, era muy raro porque vestía de maneras bien extrañas y comía cosas raras, o sea, dice que se alimentaba de langostas. Y cuando dice que se alimentaba de langostas, no pienses en este crustáceo que la gente come cuando se va a la playa y que es como muy para gente rica, exótica. No, es más bien este bicho. Entonces, o sea, tú tal vez no pienses que es raro, pero imagínate que estás en el desierto caminando y ves a un tipo todo peludo, lleno de ropa de pelos, y mete su mano en un panal y se empieza a chupar los dedos y agarra un bicho debajo de una roca, se lo come de la cabeza y dice, qué rico. O sea, era muy extraño, Juan. Pero bueno, él era una persona muy ascética. ¿Qué es ascetismo? Quiere decir que es una persona que se priva de ciertos placeres o ciertos bienes materiales para cultivar únicamente su espíritu, ¿no? De hecho, la Biblia dice que él no solo predicaba en el desierto, o sea, no es como que terminaba su horario y luego se iba a su casa en la ciudad, no, sino que él también vivía en el desierto. Entonces era una persona que decidió apartarse de todos lo material para ir a cultivar su espíritu y a ir a cumplir con aquello para lo que Dios lo llamó. Entonces este ascetismo de Juan nos muestra este fuerte compromiso que él tenía para cumplir con aquello a lo que fue llamado. Y no quiere decir que todos tengamos que ser así, o sea, no quiere decir que tú vayas y comas una cucaracha que te encuentres ahí en tu cama para poder predicar a Jesús. O sea, no todos estamos llamados a vivir con ese estilo de vida, pero creo que a veces le hacemos mucho más énfasis a cosas que no son el evangelio y no le prestamos tanta atención para aquello que Dios también nos llamó, así como a Juan el Bautista, ¿no? Pero bueno, continuamos con el versículo 7 y 8. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Juan vuelve a hacer una frase un poco extraña, porque dice que él no es digno de desatarle las correas de sus sandalias, o sea, las cuerdas de sus sandalias. ¿Por qué creen que dice eso? O sea, ¿cuál es el significado de eso de las sandalias? ¿Qué tienen que ver los zapatos de Jesús con todo esto? ¿Qué se le viene a la mente?
bueno, no encuentro una relación tan real en cuanto a los zapatos, pero lo que sí, y como se titula este estudio acerca de que se trata de Jesús, pues realmente Juan el Bautista en todo momento estuvo pensando en Jesús, ¿no? O sea, como que realmente le dio el lugar a Jesús y está nuevamente diciendo como de, yo los bautizo así, yo hago esto, pero realmente el grande es Jesús, ¿no? O sea, mírenlo a él. Ujú. Sí, hay una gran humildad en Juan el Bautista en decir esto. Y vamos a entender un poco el contexto. Am, Desatar los zapatos en aquella época era una tarea sumamente humillante para la gente. Y la gente usaba zapatos como los que vemos en estas imágenes, no es como que usaran tenis como nosotros y caminaran en carreteras o en lugares de concreto, no, caminar en un lugar desértico lleno de polvo. Entonces, si tú piensas que los zapatos de tu hermanito apestan, imagínate los de ellos en la noche cuando llegaron de estar caminando todo el día, no tenían auto, no todos tenían caballos, entonces se llenaban de polvo y era muy sucio realmente acercarte a los pies de una persona en aquella época, ¿no? Y era algo sumamente humillante. De hecho, ni los esclavos hacían esa tarea. O sea, para que te des cuenta de lo humillante que era. Solo los esclavos que no eran judíos, que no eran de aquel lugar, sino que eran gentiles, que eran extranjeros, solo ellos hacían esa tarea. Entonces, si te tocaba desatarle los zapatos a tu amo, era porque eras la persona más baja de la sociedad, era porque era la persona más, o sea, la cosa más humillante que te puedas imaginar. Y Juan de eso dice, yo no soy digno de ni siquiera hacer ese trabajo tan humillante a Jesús, porque somos tan diferentes y Él es tan supremo y Él es tan mayor a mí que no soy digno de ni hacer esa tarea tan humillante. Entonces me encanta la humildad con la que Juan el Bautista hacía esto, ¿no? Um, y bueno, de ahí viene la explicación de lo de los zapatos. Ahora, él dice, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere a que Jesús bautizaba con el Espíritu Santo? ¿Cómo que Jesús bautiza con el Espíritu Santo? Pues yo creo que más que nada es como estás mencionando anteriormente, que ya el bautizo que Cristo vino como a establecer o así, es más como el que tenemos ahora, que no es tanto como en la antigüedad, que todo era, que pensaban que todo era así, mojarse, la parte del agua y todo eso, sino ya es algo más de espiritual, en el sentido de dejar morir los pecados, dejar tu hombre atrás, y se vuelve más en la parte del recibimiento del Espíritu Santo en tu vida, de que ya va a morar en tu vida, en tu corazón, para que ya lo estés tú recibiendo sobre todo en tu vida, para que Él haga su función en tu vida. Y yo creo que es más que nada esa parte espiritual, se pudiese decir, no, y no tanto solo en un acto. Claro, como habíamos leído en Romanos 6, ahora el bautismo de Jesús es un bautismo diferente, es un bautismo superior al que traía Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista dice, yo los puedo mojar, pero él viene con Espíritu Santo. Y luego dice, en otra versión dice, con Espíritu Santo y con fuego. O sea, cuando nosotros creemos en Jesús, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Eso le podríamos llamar como el bautismo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo morando en nosotros. Es Dios viviendo en nosotros y nunca se va a ir porque siempre vamos a estar con Cristo. Entonces, hay algo superior en el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era un ritual externo. Pero ese ritual externo apuntaba a algo interno que ocurría. Y cuando tú crees en Jesús, cuando tú te arrepientes de tus pecados y encuentras tu única esperanza en esa cruz, entonces el Espíritu Santo viene a morar en ti. Por eso el bautismo de Jesús es superior al de Juan el Bautista. Y me encanta que Juan el Bautista siempre guiaba a los demás hacia Cristo. O sea, hay una historia donde dicen que, o sea, Juan el Bautista tenía tanta influencia que la gente comenzaba a creer que era el mismo, que él era el mismo Mesías, ¿no? O sea, se le acercaban y le decían, tú eres el Mesías que estamos esperando. O sea, imagínate el nivel de influencia que tenía este hombre, que la gente creía que era el mismo hijo de Dios. Y Juan el Bautista siempre le respondía, no, no soy yo.
Pero no se quedaba ahí, sino que decía, ahí está, ¿no? Y hay un momento donde ve a Jesús y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es la tarea de Juan el Bautista, y también nuestra tarea es siempre apuntar hacia los demás, a Cristo. Y con tanta humildad que lo hacía este hombre, él decía, yo no soy digno de hacer la tarea más humillante de todas. Y es muy chistoso, me da mucha risa ver la percepción que él tenía de sí mismo y al mismo tiempo ver la percepción que Jesús tenía de Juan el Bautista. En Mateo 11:11 dice Jesús sobre Juan el Bautista que no hay hombre nacido de mujer que sea más grande que él. O sea, imagínate tener ese título. Jesús está diciendo, en toda la historia de la humanidad, al menos hasta ese momento, no ha habido hombre más grande que Juan el Bautista. Y él siendo el hombre más grande, y no lo digo yo, lo dice Jesús, Jesús mismo lo dijo, él siendo el hombre más grande, él dijo, no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos. Entonces, si Juan el Bautista fue así de humilde, ¿qué más nosotros mortales también tenemos que ser humildes cuando se trata de Jesús y siempre apuntar a los demás hacia Cristo? Porque como dice Juan, yo los puedo mojar, yo les puedo poner agüita, pero Jesús es quien los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Jesús es quien salva y Jesús es a quien hay que apuntar. Continuamos con el versículo 9. Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Ahora, esto es muy extraño, ¿no? Si lo piensas. Juan acaba de decir que él no es digno de hacer nada para Jesús, él no es digno ni de hacer la tarea más humillante de Jesús, mucho menos sería digno de bautizarlo. Y en otras ocasiones Juan había dicho que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero de repente se aparece Jesús y le dice, hey Juan, bautízame. Es como, ¿qué? O sea, el bautismo, tienes que arrepentirte de tus pecados, Jesús, no sé si lo entiendes bien, y pues se supone que tú nos vas a salvar de los pecados, ¿por qué te tengo que bautizar a ti, no? Y esa pregunta es interesante. ¿Por qué creen que Jesús pidió a Juan que lo bautice si Jesús no tenía pecados? Digo, entendemos que Jesús nunca pecó, no tenía necesidad de arrepentirse y por ende no tenía necesidad del bautismo. O sea, piénsalo, el bautismo era una manera de preparar a los demás para Jesús. Jesús tenía que participar de algo que lo anunciaba a él y prepararse para la llegada de sí mismo. Es un poco extraño, ¿no? ¿Por qué creen que Jesús le pidió a Juan que lo bautizara? Yo creo que Jesús estaba mostrando cierta obediencia y también como que siempre predicaba como el ejemplo, ¿no? Recuerdo que hay otro pasaje en donde Jesús, cuando le dice a sus discípulos que se amen y que sirvan a los demás, él les lava los pies a sus discípulos y me hace pensar como de, Jesús era el líder, podía haberles dicho, lávense los pies, pero algo muy padre de Jesús es que como que siempre predicaba con el ejemplo y si en este momento era pues para que se bautizaran, creo que también lo hizo con el ejemplo y más que nada como por obediencia, porque ciertamente él no tenía pecado. Exacto. Mateo 3, del 13 al 15, nos narra una pequeña conversación que tienen Juan y Jesús en este momento. Entonces me gustaría que alguien pudiera buscar Mateo 3, del 13 al 15. Yo lo tengo. ¿Lo puedes leer? ¿Es 3 del 13 al 15? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consistió. Muchas gracias. Me encanta como Jesús a veces como que medio contradecía a Juan el Bautista, ¿no? O sea, Juan el Bautista dice, no soy Elías, y Jesús dice, no, sí es Elías. Y luego le dicen, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y luego Jesús viene, no, tú tienes que bautizarme. Y no sé, es un poco extraño como Jesús a veces como que medio contradecía a Juan. Pero sí, como ustedes dijeron, Jesús no necesitaba realmente bautizarse. Y Juan lo entendía, ¿no? Es por eso que como leyeron, pues él le dice, no, o sea, tú me debes bautizar a mí, no yo a ti. Pero Jesús le dice, déjalo, o sea, hazlo, porque conviene que se cumpla toda justicia, ¿no? Como dijo Pame, Jesús vino a obedecer la voluntad del Padre y Jesús vino a cumplir todas las obras de la ley para identificarse en todo con el ser humano. Entonces Jesús no tenía que bautizarse. Jesús tampoco tenía que hacer básicamente todo lo que hizo aquí en esta tierra. Él no tenía que ir a la cruz, no nos debía nada.
no tenía que lavarle los pies a sus discípulos, no tenía que ofrendar, no tenía que hacer nada de lo que aquí hizo, pero él hizo todo para poder identificarse con el hombre. Y eso me encanta, porque a veces pensamos, ¿por qué Jesús tuvo que venir y vivir 33 años? O sea, ¿por qué tuvo que vivir tanto tiempo en esta tierra? No pudo nomás bajar del cielo y morir en la cruz y luego al tercer día ya subirse otra vez al cielo y listo, ya todos somos salvos, salvación para todos. No es tan sencillo, porque Jesús tuvo que vivir la vida que nosotros no pudimos vivir. Porque ves, la cruz de Cristo nos salva, sí, pero también la vida perfecta y la obediencia perfecta de Cristo durante esos 33 años nos salvan. De tal manera que cuando tú y yo, confiando en Jesús, entremos al cielo, entremos no bajo nuestras obras, no bajo la justicia de lo que nosotros hemos hecho, sino bajo la justicia de Jesús. Jesús tenía que vivir su niñez, tenía que vivir su adolescencia, tenía que vivir su juventud, su adultez, para poder identificarse en todo con nosotros. Entonces, eso me encanta, porque tenemos a un Jesús que siente lo que hemos sentido, que ha sufrido lo que hemos sufrido, que ha vivido lo que hemos vivido y que tenemos un Dios que no es apático con nuestro sufrimiento, que no es apático con las cosas que experimentamos, sino que Él en carne y hueso también lo experimentó. Jesús vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir y llegó al punto de bautizarse, aunque no tenía que hacerlo, para poder identificarse en todo con nosotros. Entonces tenemos a un Jesús, tenemos un Dios que se identifica con su pueblo. Y bueno, también el bautismo de Jesús fue una manera de aprobar el ministerio de Juan el Bautista. Fue una manera de decirle a Juan, hey, buen trabajo, lo que estás haciendo es la obra de mi padre, sigue así, chido. Y también fue una manera para ungir a Jesús para que él inicie su propio ministerio, porque hasta este momento Jesús no había iniciado sus obras, su ministerio como tal, sus enseñanzas, sus milagros. O sea, hasta este punto Juan el Bautista era más famoso que el mismo Jesús, ¿no? Porque no había empezado su ministerio y a partir de aquí era que él iba a empezar ya, ahora sí, su ministerio. Había pasado 30 años preparándose, pero ahorita sí ya se venía lo chido, ¿no? Vamos al versículo 10 y 11, que ya es los últimos. Vamos a ir leyéndolos. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo amado y me das gran gozo. En la Reina Valera me gusta más, dice, en ti tengo complacencia, me complazco en ti. Entonces, esta es una escena súper importante, porque aquí podemos observar a la Trinidad misma en una misma escena. Y me gustaría saber cómo ustedes observan la Trinidad, cómo se ve la Trinidad en esta escena. Creo que Edgar iba. A ver, Edgar. Compra tamales, Hazael. Pues Jesús es el Hijo, que es parte de la Trinidad. Dios Padre es la voz que dijo, este es mi Hijo, en ti tengo complacencia. Y el Espíritu Santo es la paloma que salió volando. Exacto. Gracias. Entonces tenemos al Hijo siendo bautizado, al Espíritu Santo volando como paloma, ¿verdad? Arriba en el cielo, y tenemos al Padre hablando desde la tierra. Entonces este es un momento sumamente importante porque vemos que la Trinidad y las tres personas de la Trinidad están interesados en este momento que está ocurriendo. Jesús no estaba solo mientras estaba siendo bautizado, sino que el Padre y el Espíritu también estaban acompañándolos. El Espíritu empoderando a Jesús y ungiéndolo para que él pudiera hacer milagros, porque Jesús hizo milagros en su naturaleza humana, pero bajo el poder y con ayuda del poder del Espíritu Santo. Y tenemos a Dios aprobando la obra de Jesús y diciéndole a todo mundo, hey, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Algunas personas dicen que esta no fue una voz audible, y si te fijas ahí dice, tú eres mi Hijo amado, como si le estuviera hablando personalmente o directamente o solamente a Jesús, pero yo sí creo que era una voz audible, porque la gente aún creía en este punto, aún no estaban conscientes de quién era Jesús, ¿no? Tal vez algunos seguían creyendo que Juan el Bautista era el Mesías, aunque lo había negado, seguro está mintiendo, y luego va a decir, no, ¿saben qué? Sí, siempre sí lo soy. Tal vez algunos no sabían que Jesús era
O sea, tal vez algunos ni conocían a Jesús, ¿no? Entonces creo que fue un momento muy importante para que la gente supiera de la misma voz de Dios que este es el Mesías que estaban, que había sido prometido, ¿no? Entonces este es un evento trinitario, como ya dijimos. ¿Y por qué creen que es una escena importante? ¿Por qué creen que importa este pasaje? ¿O por qué creen que Marcos puso este pasaje aquí? ¿O cuál es la importancia de este pasaje para ustedes? Bueno, yo creo que la importancia en cuanto a ese anuncio, pues Juan el Bautista ya lo había estado anunciando, ¿no? Y como también comentabas hace un momento, creo que Juan el Bautista pues sí era como conocido y mucha gente iba hacia él, pero ya era el momento de que Jesús llegara, ¿no? Entonces creo que ese sí era como un punto de partida en el cual pues se anunció también de una manera como más audible, si se puede ver así, y también visible en cuanto al anuncio de Jesús. Gracias, Pam. Hazael, vi que querías hablar. Pues pensaba que esa presencia de Dios, esa Trinidad, pues es lo que finalmente es como el sello, o sea, certifica que sí se trata del plan de Dios, ¿no? Porque si hubiera sido alguien más, un oportunista que diga, pues ahorita están bautizando, voy a decir, entonces no viene ningún Espíritu Santo ni se oye la voz de Dios, ¿no? Entonces es como Dios así poniendo su firma diciendo, sí, viene de mí, soy yo, seguimos adelante, ¿no? Claro, claro. Entonces, o sea, ya no quedaba duda de que él era el Mesías, ¿no? O sea, sí, Juan el Bautista es chido y es medio exótico y medio raro, pero a él no se le paró una paloma arriba y se abrieron los cielos y se oyó la voz que diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Ese fue Jesús. Entonces, es una manera de dar evidencia de que pues la gente cuando oyó la voz misma de Dios y vio al Espíritu Santo volando, o sea, ya pudieron decir, ¿sabes qué? Es Él. O sea, y qué momento tan hermoso, porque imagínate, llevaban mucho tiempo sin profetas, pero también llevaban mucho tiempo esperando la llegada del Mesías. Y qué manera tan hermosa y tan épica de empezar, ¿no? Qué manera tan épica de hacer esta introducción con Jesús y que la gente supiera de manera audible que Jesús es el Hijo de Dios en quien tiene complacencia. Y bueno, ese es el final de los versículos, pero me gustaría hacer unas pequeñas conclusiones ya para ir cerrando. El primer punto es que recordemos que solo Jesús salva. Me gustaría si alguien me pudiera ayudar leyendo Romanos 8:32. Por favor. Dice, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Gracias, Jessy. Entonces, este pasaje, el versículo 11 en que leímos, termina diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo gran gozo. Y luego leímos Romanos que decía que Dios no nos negó. En Reina Valera dice que Dios no escatimó a su propio Hijo por amor de nosotros. Entonces, cuando vemos a la cruz de Cristo, pensamos, ay, qué malo es Dios que envió a Jesús para que muera. Y pensamos que Dios está ahí en el cielo, así diciendo, ja, 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 mi hijo está sufriendo, ¿no? Como si fuera un Dios malo. Pero dice la Biblia que Él lo amaba, que Él se complacía en Él, era su Hijo amado, lo ama como un padre ama a su hijo. Y Él no negó ni a su Hijo amado para que tú y yo podamos tener entrada con Dios y para que tú y yo podamos conocerlo a Él. Entonces, el tremendo sacrificio que hizo Jesús y el tremendo sacrificio que hizo el Padre al entregar a su preciado Hijo por nosotros en la cruz. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista es el mismo mensaje que proclamamos el día de hoy. Solo Cristo salva. Nosotros no morimos en esa cruz. Nosotros no somos ese Mesías prometido, pero Jesús sí lo es. Y si ponemos nuestra fe en Jesús, podemos ser salvos. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Jesús como Señor y Salvador, podemos ser salvos. Y ese es el mensaje que nos debemos apropiar. Juan el Bautista
lo sabía. Tal vez no estaba muy consciente de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, pero de alguna manera sabía que Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cómo lo iba a hacer? Quién sabe, pero Juan lo sabía, ¿no? Y nosotros ya tenemos la historia completa, ya tenemos la revelación completa, ya sabemos lo que Jesús hizo en esa cruz y tenemos que creerlo y tenemos que predicarlo. Segundo punto es que siempre debemos apuntar con nuestras vidas a Jesús. ¿Por qué Jesús dijo que Juan era el hombre más grande de todos? O sea, más grande que David, más grande que Moisés, más grande que Elías mismo, más grande que todos. O sea, que dicen, hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Porque él entendió el punto, él entendió que su vida no era su vida, sino que era vida de Dios. Y él dedicó toda su vida a apuntar a Jesús. La grandeza de Juan estuvo en que él entendió, él decía, más le vale a Jesús crecer y a mí menguar, ¿no? Y a mí disminuir. Y él siempre que le preguntaban apuntaba hacia Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que nuestra vida siempre refleje a Jesús, que nuestras palabras, que lo que publicamos, que en las universidades y en donde sea que estemos, siempre podamos, como Juan el Bautista, apuntar hacia Jesús, recordando que es Él, que se trata de Él, ¿no? Como dice el título, se trata de Jesús. Y por último, démosle la gloria a Dios en todo. Juan siempre le daba la gloria a Dios. Juan no se quedaba con la gloria. Ya vimos que él era como muy apartado de esas cosas, no por nada vivía en el desierto. Yo imagino que tal vez ni siquiera le gustaba mucho estar con la gente, aunque venían multitudes, digo, por algo vivía en el desierto, ¿no? Y él nunca buscó la gloria. Y cuando le preguntaban, ¿eres tú el Mesías que esperamos? Él no dijo, sí, soy yo, inclínense ante mí, ¿no? Él dijo, no, el Mesías, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo está ahí. Entonces, demos de siempre la gloria de Dios. Dios comparte muchas cosas con nosotros. Dios comparte su amor, Dios comparte su gracia, sus bendiciones. Dios no comparte su gloria. Entonces no querramos quedarnos con algo que solo le pertenece a Dios. Entonces, sí, solo Cristo salva, apuntemos a Jesús y siempre démosle la gloria a Dios. Creo que eso es todo, Gerson.